Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos, queridos hermanos, queridos alumnos, en esta primera clase postergada por motivos de inconvenientes técnicos. Así que lo primero que quiero hacer es agradecer a Dios en primer lugar por esta oportunidad de compartir el instituto, ¿sí?, como herramienta para formación cristiana. Aquellos que hemos tenido la posibilidad de hacerlo en años anteriores o de utilizar esta herramienta para formar a hermanos, hermanas de las iglesias, sabemos lo bueno que es, que ha sido y que será, pero siempre decimos nunca reemplaza lo que ha de ser el estudio personal de la palabra. Pero el Instituto Bíblico sirve para esto, para ordenar un poco lo mucho que hemos aprendido a lo largo de todos nuestros años de vida de iglesia, de devocional, de estudios bíblicos, de hermanos con gran trayectoria que nos han visitado, hermanos de la zona que con los cuales nos intercambiamos ministerialmente para compartir la palabra de Dios. Así que bueno, gracias a Luis y a Joel que han hecho lo imposible para que podamos salir en vivo en este día, con imagen y con audio. Y decirles que, bueno, las dos primeras partes, las dos primeras clases de este módulo del instituto incluye las cartas generales del Nuevo Testamento. Esos dos módulos van a ser transmitidos, van a ser compartidos a través de un video pregrabado, en donde lo van a poder contactar, lo van a poder escuchar y lo van a poder compartir, ¿sí?, por ese medio. Pero bueno, vamos a ingresar en esta noche, después de haber escuchado a José Luis en su panorama del Antiguo Testamento, vamos a ingresar esta noche en el libro que nos interesa, y es la primera carta del apóstol Pedro, una carta con algunas características interesantes, y a la vez no solamente interesantes, sino también totalmente aplicables en nuestra vida actual. Pedro habla en su primera carta, habla de muchas cuestiones que tienen que ver con lo que se vive actualmente. Y si uno hace un raconto, un repaso de lo que fue la vida de Pedro, podríamos decir que, a ver, el inicio de esta carta tiene que ver justamente con la restauración de Pedro. Ya había llegado la hora en que el pastor, el Señor Jesucristo, había sido herido de muerte, y las ovejas habían sido dispersas, y el Señor decidió pasar las últimas horas con sus discípulos y prepararlos para el fuego de la prueba que les sobrevendría a cada uno de ellos en diferentes maneras. Como habrán estudiado, como habrán escuchado, todos los discípulos del Señor, salvo Judas, por una decisión anticipada de remordimiento y no de arrepentimiento, quitando su vida por su propia mano, y salvo el apóstol Juan, quien muere muy viejito, es el último de los apóstoles que queda, pero en el medio, el resto, todos los apóstoles, de acuerdo a la tradición histórica, murieron de forma violenta. Después de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesucristo, no parecía que las pruebas fueran tan difíciles. Los fariseos, contrariados por todo lo que había sucedido, procuraban callar a quienes con sus milagros, sus enseñanzas estaban trastornando Jerusalén. Pero nada parecía amenazar de muerte a los discípulos. Todo cambió cuando alguien tiró la primera piedra y Esteban fue lapidado. Este primer mártir del Evangelio, el primer mártir cristiano, marcó el rumbo de lo que sería posteriormente el destino, por así decir, y el fin de todos aquellos quienes valientemente tomaban la causa de Cristo y la exponían contra viento y marea, contra todo tipo de oposición, pero principalmente con una oposición que no es de este mundo, ¿sí? Sabemos que el enemigo de nuestras almas, el príncipe de este mundo, siempre se ha opuesto a Dios en primer lugar y a todo lo que tiene que ver con Dios, con su obra, con el Señor Jesucristo y con la iglesia.
Saulo de Tarso fue el testigo presencial de esta situación dramática para los primeros cristianos. Parecía que en ese entonces ser perseguido era ser despreciado únicamente, pero Esteban, vuelvo a decir, marcó el rumbo de lo que sería el fin de muchos mártires que acompañaron de esta manera también, o completaron de esta manera, fueron completando de esta manera también la vida, la obra y la muerte del Señor Jesucristo. No fue sino hasta el reinado de Nerón que la persecución de los cristianos llegó más allá de las fronteras de Judá. Corría el rumor de que Nerón había incendiado Roma para poder reconstruirla a gusto y placer, y valiéndose de los cristianos como chivo expiatorio a fin de desviar de sí mismo la atención del pueblo, quienes trataban de buscar quién había sido responsable del incendio de la gran ciudad. Nerón culpa del incendio a los cristianos e inició de esta manera la persecución sistemática de los hijos de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo había preparado a Pedro para la persecución que tendría que soportar y para lo que tenía que venir. Ahora a Pedro le tocaba la tarea de preparar a otros, ¿sí? La tarea de Pedro era plantearles un panorama realista, ¿sí? Pero esperanzador. Uno puede tener un panorama realista y sin esperanzas. Casi, podríamos decir, el panorama que se vive en el mundo hoy. Se está esperando el descubrimiento o la producción de la vacuna que dé una solución a este problema del virus, ¿sí? Que nos compete a todos, y pareciera que no hay esperanza. Pero cuando Dios habla acerca de problemas para los cristianos, para los creyentes, para los hijos de Dios, nunca plantea los problemas por venir en una situación de desesperanza. Todo lo contrario, todo lo contrario. Aquel que supo qué significaba el sufrimiento, el desprecio, la persecución y aún inclusive la muerte, y habiendo vencido a la muerte, sabía entonces qué era lo que podía poner en el corazón de Pedro para que en el debido momento Pedro, al escribir la carta de su autoría, les plantease a los creyentes de aquella época y de todas las épocas que la vida del cristiano en este mundo no es sencilla, no es fácil, y sin embargo, como no recuerdo quién lo dijo, pero siempre tengo presente esta frase: la vida del cristiano no es fácil, pero siempre será la mejor vida, porque es la única que planteará un futuro con esperanza. Y esto es lo que hace Pedro precisamente con su carta. No los envuelve dentro de una irrealidad de nada va a pasar, nada va a suceder, se va a terminar la persecución, ya todo va a estar bien, todo va a estar perfecto, sino que Pedro, en función de lo que había aprendido de su Señor, de su pastor, el Señor Jesucristo, le transmite esta realidad, pero envuelta en esperanza, ¿sí? Pedro escribe esta primera carta entre los años 63 y 64 después de Cristo, en la víspera de la persecución de Nerón. Y Nerón muere en el año 68 después de Cristo, pero no sin que antes Roma ejecutara a Pedro. Ahora vamos a ingresar a ver algunos aspectos, podemos decir, complementarios a la carta. Aquellos elementos que nos van a servir para entender un poco mejor por qué Pedro escribió, cómo escribió y también a quién escribió, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver entonces en la carta del apóstol Pedro es la paternidad literaria. Esto es esencial, esto es básico cuando encaramos el estudio de cualquier libro de Biblia, la paternidad literaria. A él se le asignan la autoría de 3 escritos del Nuevo Testamento: Primera, Segunda Pedro y el Evangelio de Marcos. Claro, muchos cuando escuchan esto, la paternidad de Pedro, no reemplaza el trabajo, la tarea de Marcos. La paternidad de Pedro tiene que ver precisamente con el volumen de elementos que le comparte a Marcos, que le transmite a Marcos, para que Marcos después escriba el Evangelio que lleva su autoría, pero con un aporte de primera línea, como fue precisamente el apóstol Pedro.
hay evidencias externas que nos ayudan también a entender. La cita de los padres de la iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Entre el siglo I y el siglo VII después de Cristo, se menciona como padres de la iglesia a todos aquellos hombres de Dios que, en función de la tarea que tenían de eh, definir los libros que iban a ser incluidos finalmente en el canon, para conformar el canon del Nuevo Testamento, defender la fe de las herejías reinantes a lo largo de todos esos siglos. Y también eran los encargados de citar constantemente en sus escritos, en sus cartas, a las diferentes expresiones que ellos iban leyendo o teniendo en cuenta a la hora de enseñar a la iglesia. Entonces, los padres de la iglesia citaron constantemente a Pedro. Son evidencias externas, porque ellos fueron los que le dieron la importancia que tenía que tener esta carta escrita por el ex pescador para la iglesia de su tiempo. A lo largo de todos estos siglos, estos diferentes padres de la iglesia tomaron la carta de Pedro, la leyeron, la aplicaron, la citaron, la compartieron y la enseñaron en el desarrollo de la iglesia a lo largo de esos siglos. Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, Eusebio de Cesarea, Ignacio de Antioquía, de Siria, todos ellos entre los siglos 1 y 4, ¿sí? Fueron los que fueron mencionando pasajes de la primera carta de Pedro. Finalmente, el tercer concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, hay evidencias internas de su autenticidad, indicando que se la reconoce finalmente como canónica o como inspirada, ¿sí? Y por lo tanto se la incluye dentro de todos los libros que conforman los libros del Nuevo Testamento. También tenemos evidencias internas, ¿sí? Evidencias internas. ¿Cuál es la más fuerte de ellas? Bueno, la más fuerte de ellas se encuentra en el capítulo 1 y verso 1 de la carta que es de su autoría. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿sí? Se autodefine de esta manera. Él dice, no solamente soy Pedro, también soy apóstol. Y está marcando la función y la tarea para la cual él había sido llamado y para la cual él se responsabilizaba, no solamente delante de Dios, sino delante de todos aquellos a los cuales tendría que pastorear. Pedro, apóstol de Jesucristo. Aparte, tener en cuenta que es un detalle que puede parecer ínfimo, pero no existe otro apóstol con este nombre que por ahí nos podría llevar a comparar o confundir. Pedro es el Pedro que todos conocemos, ¿sí? Es el Pedro que todos conocemos. Varios consejos que él da a lo largo de esta carta recuerdan las palabras del Señor Jesucristo. Hay varios consejos. Por ejemplo, 1 Pedro 5.2 dice, pastoread la grey de Dios. Comparada, por ejemplo, con el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15, ¿sí? Vamos rápidamente hacia allá, Juan 21.15, nos encontramos que esta expresión de Pedro tiene base, ¿sí?, en las palabras del Señor Jesucristo. Él dice, ¿sí?, a los ancianos, a los pastores, da este consejo, se mira a sí mismo, mira a su pastor, al Señor, y dice pastorear la grey de Dios. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, recordando aquel momento de la restauración de Pedro y la nueva encomendación del Señor Jesucristo para un Pedro arrepentido y restaurado, 3 veces el Señor Jesucristo le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, y por último le dice, apacienta mis ovejas. Esto caló profundamente en el pensamiento, en el alma, en el corazón de Pedro, porque él mismo se sintió pastoreado y apacentado. Él fue la oveja en primer lugar que necesitó ser pastoreado y apacentado por su Señor para poder entender la profundidad de la restauración.
Y entonces él da este consejo posteriormente a todos aquellos que en las diferentes épocas de la cristiandad, ancianos, pastores, responsables de obra, líderes de actividades o hermanos que tienen a su cargo alimentar, cuidar, pastorear, ayudar, discipular a otros hermanos, tiene presente esto. Yo fui el primer pastoreado, yo fui el primer apacentado, yo fui el primero que recibí de parte del Señor Jesucristo esta orden, pero también esta experiencia, esta actitud de parte de él. Entonces les quiero dar un buen consejo, dice Pedro. Pastoreen la grey de Dios. Primera Pedro 5:5, por ejemplo, dice lo siguiente. Primera Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Y todos, sí, todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él utiliza esta expresión, revestidos de humildad. En Juan capítulo 13, versículo 2 al 17, nos encontramos con una escena que a mí me encanta, que es precisamente la escena del aposento alto. Y entonces Pedro tiene que comprender el significado del lavamiento de los pies. Y entonces, cuando él contempla al Señor Jesucristo a la distancia, muchos años después, al escribir esta carta, se da cuenta que la mejor manera de relacionarse entre, bueno, aquí habla acerca de los jóvenes, habla acerca de los ancianos, y él dice que la mejor manera de relacionarse es con un revestimiento de humildad, unos a otros. No solamente de una parte hacia la otra, no solamente esta parte hacia aquella, ambas partes, jóvenes y ancianos, todos sumisos unos a otros, y revestidos de humildad. Dice el Señor Jesucristo en Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Revestidos de humildad. ¿De qué forma le podríamos preguntar a Pedro? Pedro, ¿de qué forma nos tenemos que revestir? Y Pedro tranquilamente nos puede decir, vayan a la noche del aposento alto. Esa fue la lección más grande para mí, lo que significa revestirse de humildad. Cuando todos estábamos peleados adentro del aposento, ninguno nos queríamos lavar los pies unos a otros, el que era digno de toda gloria y de honra, se levantó, ciñó su ropa, llevó la toalla, tomó el lebrillo y se inclinó a los pies de cada uno de los discípulos para limpiárselos. Siendo Dios, se hizo hombre. Asumió el rol del siervo, para como era la costumbre de aquel tiempo. Y asumiendo esa costumbre, Pedro lo contempla y lo vio revestido de humildad. ¿Sí? No es simplemente una metáfora, es una acción completa, revestido de humildad. Primero Pedro 5:7 dice, por ejemplo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, ¿sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Esta expresión, echando toda vuestra ansiedad sobre él, es sin duda una expresión que el Señor Jesucristo también ve en la persona, que Pedro también ve en la persona del Señor Jesucristo. Dice el versículo Mateo 11:28, ¿sí? Como referencia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que Pedro está mirando aquí nada más y nada menos que aquella famosa escena del Señor Jesucristo luego de haber sido rechazado por el pueblo judío. Alguien dijo que después de haber hablado acerca del castigo para Jerusalén, ¿sí? Y después de decirle que, bueno, en Tiro y en Sidón se hicieron milagros, entonces dice que literalmente el Señor Jesucristo le da la espalda al pueblo de Israel y se extiende hacia el pueblo no conocido. Mejor dicho, el pueblo que no le conocía a él.
ya el Evangelio no era exclusivamente por el pueblo de Israel, sino que se extendía a toda criatura. Y él extiende los brazos literalmente e invita a esto: venid a mí, ¿sí? Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces Pedro piensa en esto. ¿Qué buen consejo le podría dar a los creyentes que van a leer esta carta? Van a estar ansiosos, van a estar cargados. ¿Por qué? Porque hay una situación de persecución literal. Y entonces Pedro dice: echen toda vuestra ansiedad sobre él. Es muy interesante lo que Pedro está planteando a lo largo de estos versículos, porque evidentemente él no dejó caer en tierra las palabras de su Señor, las palabras de su pastor. Pastorea la grey de Dios, revestido de humildad y echando toda vuestra ansiedad sobre él. También tenemos como evidencia interna, ¿sí? También tenemos como evidencia interna la paternidad, perdón, los paralelos entre las menciones de 1 Pedro y parte de sus discursos, ¿sí? Pedro habla mucho en el libro de los Hechos, habla mucho. La verdad que él, siendo la voz cantante precisamente del grupo de los apóstoles, se toma en serio el rol que siempre había tenido, pero esta vez, sin duda, potenciado por dos motivos. Una, su comunión renovada con el Señor, luego de haber sido restaurado. Y segundo, guiado por el Espíritu Santo, para expresar aquellas palabras que son directas e impactantes, y que fueron directas e impactantes en ese momento de aquellos que escucharon a Pedro hablar. Primera Pedro 1:17, por ejemplo, dice lo siguiente. Primera Pedro 1:17 dice lo siguiente. Dice así: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? Si invocáis por Padre. Está hablando precisamente de Dios. Y está diciendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál es la referencia? Hechos capítulo 10, verso 34. No solamente no se olvidaba de las palabras del Señor Jesucristo, sino que tampoco se olvidaba de las palabras que Él había expresado a personas que necesitaban escuchar el mensaje de salvación. Y en aquel mensaje de salvación, Pedro le dice claramente que Dios no hace distinción de personas. Primera Pedro 1:21 dice así: mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La referencia es Hechos 2, 32, 36, en donde se habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y la gloria que recibe por parte del Padre. Primera Pedro 2, 7 y 8 dice así: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sí? Pedro no solamente recuerda las palabras del Señor Jesucristo, recuerda recuerda las palabras del Antiguo Testamento, y también recuerda las palabras que dijo él, ¿sí? Las palabras que dijo él. Como ya no tengo límite de tiempo, vamos a hacer un break aquí, y en 10 minutos continuamos con el estudio de la carta a Primera Pedro. Bien, continuamos con esta segunda etapa del estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Ya hemos considerado algunas cuestiones que hacen las evidencias externas e internas, ¿sí? A la hora de determinar su autoría. La más sencilla de todas es la primera frase que encontramos en el versículo 1 del capítulo 1 de Pedro, que tiene que ver con aquello que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, y dando a conocer de esta manera que él era el autor. La fecha probable de la escritura de esta carta es el año 63 o 64 de nuestra era.
En el capítulo 5, versículo 12 de esta carta, nos encontramos con una mención de Silas o Silvano, ¿sí? 5:14 dice, saludaos, perdón, 5:12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos, aquí, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Está diciendo que la mención de Silas o Silvano era un contacto recurrente entre Pedro y entre Pablo. Probablemente este eminente cristiano haya sido el que escribió, el que ayudó a escribir, el que portó la carta a las iglesias de Asia. Y también su residencia en Roma, ¿sí? Capítulo 5, versículo 13, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, saluda. Uno puede leer la mención a Babilonia y preguntarse qué tiene que ver con Roma. Bueno, muchos creen que la mención de Babilonia era una forma de proteger, no la identidad, pero sí de proteger la integridad de los hermanos de la iglesia allí en Roma como una autorreferencia, ¿sí? La mención de Babilonia era nada más y nada menos que la manera de decir Roma como ciudad, como base del imperio, como el centro de todo el mundo conocido, con su poder y también con su oposición. Por eso cuando dice, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, está mencionando precisamente a la iglesia que está en Roma. Como dije antes, para algunos es la ciudad del mismo nombre y para otros de la tradición cristiana es el nombre simbólico de esta ciudad. De esta forma evitaban problemas con las autoridades imperiales de su tiempo. ¿A quién está dirigida esta carta? Bueno, esta carta está dirigida a un grupo especial o muy particular. Pedro dice allí a los extranjeros, habla acerca de los expatriados, ¿sí? Santiago 1:1 también habla acerca de esto. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. La dispersión también conocida como la diáspora, o la manera en que se da a entender algo que ha sido desparramado, ¿sí? Un todo que ha sido desparramado por diferentes lugares por diferentes motivos. Algunos opinan que se trataba de hebreos, propiamente dicho, que vivían en el extranjero y que fueron convertidos por la predicación del Evangelio. Estos eran hebreos que vivían en el mundo romano, especialmente pertenecientes a las 10 tribus del norte desde época de la dominación asiria en adelante, y que en el extranjero pudieron recibir el Evangelio de salvación. También se piensa que esta carta estaba dirigida a creyentes hebreos emigrados por la persecución. Creyentes hebreos que tuvieron que huir por la persecución reinante. A pesar de ser hebreos de origen, los destinatarios de esta carta eran predominantemente gentiles. Hay varios pasajes que por amor del tiempo no los vamos a mencionar, pero están ahí en 1:14, 2:9-10, 4:3-4, que hablan acerca de que los destinatarios de esta carta eran predominantemente gentiles. No solo eran extranjeros físicamente, sino también espiritualmente. Si tenemos en cuenta el pasaje de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos vamos a dar cuenta de esta expresión. Vosotros, que en otro tiempo, dice, no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice, amados, yo, dice Pedro, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos en todo sentido. Residían en Asia Menor, hoy Turquía, que era una provincia dividida en varias regiones, ¿sí? Por lo tanto, el alcance de esta carta era muy, muy amplia, ¿sí? Aquí vemos toda la zona de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, que era una provincia dividida en varias regiones, además de las 5 mencionadas en el versículo 1, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. También estaban las provincias de Pisidia, y se conoce como Antioquía, la provincia de Panfilia o Pergue y Cilicia,
o Tarso, ¿sí? Esta región del Asia Menor fue un área muy evangelizada por Pablo, y algunas prominentes iglesias son mencionadas en las Escrituras, ¿sí? Galacia, Listra, Iconio y Derbe, Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Herápolis. Es decir, nos suenan mucho, principalmente por ser la mayoría de ellas las que están incluidas en las 7 cartas del Apocalipsis. ¿Cuál es el motivo de la escritura de esta carta? Bueno, las circunstancias que vivían los cristianos en aquella época dentro del Imperio Romano eran muy, muy difíciles. No solo por la contracultura, ¿sí?, en la cual ellos vivían. Habían dejado la vida normal de los gentiles y les acarreaba problemas significativos el vivir como cristianos en medio de esta sociedad. También estaba el contraste en su fe cristiana y el paganismo. Un paganismo que era reinante, suponía para ellos una dura prueba. Por eso Pedro les dice, hermanos, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. El paganismo seguía siendo todavía atractivo, y era una lucha muy grande en su corazón, y estaba la posibilidad latente de volver atrás, ¿sí? Pedro los está alentando en medio de pruebas, conflictos y persecución. Y si uno traspola esa época, ese tiempo, en que los primeros cristianos tenían que vivir con toda esta situación difícil, pensemos que no es tan distinto en esta época. Siempre decimos que el gran movimiento de ajedrez del enemigo fue ya no perseguir, sino ayornarse con el cristianismo nominal de este tiempo, de esta época. Pero nadie puede negar que de una manera u otra forma en su vida cristiana hemos tenido que padecer algún tipo de rechazo por nuestra fe en Cristo, rechazo porque la sociedad en la cual vivimos está cristianizada como un barniz, pero no es cristiana en su base, y por lo tanto lo que reina es un sincretismo de paganismo y de todo aquello que se opone a Dios disfrazado de cristianismo. No estamos lejos de pensar que la situación que los hermanos vivían en aquella época, en aquel tiempo, es un espejo en el cual tenemos que mirarnos en esta época. Es un espejo en el cual debemos mirarnos en esta época. ¿Cómo hicieron frente ellos al problema de la prueba, el conflicto y la persecución? ¿A quién escucharon a la hora de hacer frente a la prueba, el conflicto y la persecución? Bueno, uno podría decir que buena oportunidad que tuvieron en ese entonces de contar con un apóstol, con un pastor que los amaba, los cuidaba, y aún en la distancia escribe esta carta para que sea repartida y compartida en Asia Menor, en todas las iglesias conocidas en ese entonces. Bueno, para hoy no es distinto, para nosotros hoy no es distinto. Hoy tenemos las palabras de Pedro a nuestro alcance. No solamente esa, toda la Biblia a nuestro alcance para ayudarnos en este tiempo de pruebas, conflictos y persecuciones. Así que el principal motivo de esta carta, y creo que es una carta muy pertinente para el tiempo que hoy actualmente nos toca vivir, es alentarles en medio de pruebas, conflictos y persecuciones. Podemos hacer un pequeño paréntesis devocional en este momento para todos aquellos que están escuchando y para todos aquellos con los cuales estamos conectados por este medio. Necesitamos del aliento que viene de parte de Dios. Las buenas intenciones que constantemente se están manejando en todas las redes sociales. Esto habrá de pasar, como la lluvia llega y se va. Son lindas frases, pero el contenido del aliento viene de la palabra de Dios. Entonces, creo que haríamos bien, queridos hermanos, en este tiempo de prueba, quizás de persecución, quizás de oposición, en donde aún aquellos conocidos nuestros que nos ven en una postura y en una conducta consecuente con la palabra de Dios, y que
les produce cierto escozor porque no tienen lo que nosotros tenemos, que es precisamente la esperanza en Cristo, en esta vida presente y en la porvenir, haríamos bien entonces en volver nuestra mirada a este Pedro, que como pastor se nos presenta y nos dice que tiene palabras de ayuda, de esperanza, en este tiempo que nos toca vivir. Cierro el paréntesis devocional, avanzo con el estudio. El tema central, ¿sí? Varios temas abarca Pedro en esta carta. Él habla acerca de la esperanza cristiana, él habla acerca de la redención, él habla acerca de cuál es el fundamento de la iglesia, él habla acerca del servicio cristiano, también menciona el pastoreo y la sujeción de la grey, él habla de, repito, la esperanza cristiana, es decir, está desarrollando temas que hacen a la práctica de la vida cristiana. Está desarrollando temas que hacen precisamente al común de todos los días. Y en este tiempo que vivimos, pareciera que estas cosas, estos temas, no tienen importancia porque no tenemos la posibilidad de congregarnos en una iglesia local. ¿Sí? Esta cuarentena nos ha privado de, como miembros de una iglesia local, ir, congregarnos y llevar adelante todas estas cosas que son netamente prácticas. Pero a ver, la esperanza cristiana en la cuarentena es necesaria. Y hoy tenemos los medios para compartirlo de muchas formas. La redención es el tema para los creyentes. Saber que alguien, y contarles a otros que alguien pagó un precio por nuestra salvación. Que el fundamento de la iglesia, entre tanta confusión que hay, es y será el Señor Jesucristo. No hay otro. Que el servicio cristiano no está atado de pies y manos. El servicio cristiano tiene que ser llevado en este tiempo con inteligencia, tiene que ser llevado con estrategia, si se quiere. Los apóstoles no fueron improvisados y el mismo espíritu que los guió es el mismo que guía a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, a pensar de qué manera el servicio puede seguir, puede ser llevado a cabo todavía en este tiempo donde muchos creen que la iglesia está atada, y no es así. El pastoreo y la sucesión de la grey no ha cambiado, la iglesia necesita ser pastoreada, lo que han cambiado son las herramientas, y la iglesia necesita sujetarse a las autoridades puestas por Dios, y también para esto están las herramientas. Es decir, que la posibilidad de pedir un consejo, la posibilidad de pedir ayuda, la posibilidad de pedir oración, la posibilidad de confesar, la posibilidad de acercarse a aquellos que nos pueden ayudar, por estos medios que hoy tenemos, son reales y tenemos que hacerlo. Pero hay un tema que abarca toda la epístola, y como dice un escritor, es como la espiga invisible que une todas las líneas de este libro inspirado, y es nada más y nada menos que la gracia de Dios, ¿sí? Nada más y nada menos que la gracia de Dios. ¿Dónde encontramos la gracia de Dios? En la elección, en la redención, en el crecimiento, en la sujeción, en el hogar, en el sufrimiento, en el servicio y en la iglesia. Este es el tema central. 1 Pedro 5:2 se dice, esta es la verdadera gracia. Y evidentemente cuando él tiene que hablar de la verdadera gracia, la está comparando con una gracia barata. Una gracia que se puede usar indiscriminadamente sin pensar en las consecuencias del mal uso de la gracia. ¿Sí? El Nuevo Testamento nos habla extensamente acerca de menospreciar la gracia de Dios o tomarla como posibilidad de una libertad mal entendida o libertinaje. Y entonces esperar que la gracia siempre esté resolviendo aquellas cosas que yo irresponsablemente dejo de lado cuando tomo malas decisiones. Pero evidentemente la gracia de Dios no es simplemente un concepto teológico, es una cuestión práctica. Y uno puede ver, como veíamos recién, que la gracia de Dios se entiende en la elección, en la redención, en el crecimiento, la sujeción, en el hogar, en el sufrimiento, en el servicio y también en la iglesia. Simplemente para ir terminando,
sinopsis o esquemas de la carta de Pedro, hay miles, miles, miles de esquemas de la carta de Pedro, y eso es algo que debemos ir desarrollando. Puede ser esta que tenemos acá, me gusta mucho, que es el creyente en relación con Dios, el creyente en relación con los demás, el creyente en relación con la iglesia. Es una forma de estudiar la carta, pero estaba viendo que es tan rica en cuanto a temas que toca y aspectos de la vida de los cristianos que toca, que uno no puede decir que en definitiva este bosquejo es el definitivo para decir esta es la manera en que lo tengo que estudiar y no me voy a salir de esto. No, hay bosquejos excelentes, de autores excelentes, así que les animo a no solamente compartir o seguir la línea de este bosquejo o de cualquier otro bosquejo, sino que les animo a buscar diferentes bosquejos que les den distintas miradas a la misma carta y poder así tener un panorama más que completo, ¿sí? Más que completo. Les invito a tener a mano siempre varios bosquejos y de esta manera poder ir ampliando la forma de ver o de estudiar la carta, la primera carta del apóstol Pedro. Hay un libro que les recomiendo, ¿sí? Un libro que les recomiendo, es el Manual Bíblico Homilético de Scrooge de Marey, ¿sí? Hace un desarrollo completo de todos los libros de la Biblia, hace una introducción, como hemos hecho nosotros en esta noche, y también deja un bosquejo, un análisis del libro, con una introducción, con la primera parte, con la segunda parte, con la tercera parte, y es muy interesante la manera que Scrooge de Marey lo presenta, ¿sí? Manual Bíblico Homilético. Si tuviésemos que agregar algunas palabras más antes de dar por terminada nuestra clase en esta noche, quisiera comentarles algo que encontré precisamente en este comentario que me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo por la forma en que él lo presenta, ¿sí? Simplemente para dar un pequeño cierre a esta parte del estudio que es más que nada datos que hacen y que nos van a ayudar hacia adelante cuando entremos de lleno en esta carta. Dice: resulta provechoso comparar los puntos de vista de Pedro con los de Pablo y Santiago. Aunque algunos críticos han llegado a exagerar las discordancias, es preciso admitir que los respectivos puntos de vista de los tres autores citados, aunque no contradictorios, sí son diferentes. Santiago, el obispo de Jerusalén, era estrictamente judaico, no judaizante, son cosas distintas. Él no renegaba de su raigambre judía, pero no imponía el hecho de judaizar a los creyentes, ¿sí? Pablo, como apóstol de los gentiles, tenía una visión mucho más amplia. Santiago y Pablo representan, en agudo contraste, dos aspectos extremos de la misma verdad. La verdad aquí en el medio. Santiago mira desde su formación judía, netamente judía, y también como obispo de Jerusalén, y enseña. Pablo, enviado a ser el apóstol a los gentiles, también contempla la misma verdad y la comparte. Son dos extremos de una misma verdad. Pedro representa la síntesis de ambos. Como alguien escribió, Pedro trata los deberes morales con mayor fuerza que Pablo, pero se apoya a las verdades del Evangelio mucho más directamente que Santiago. Dicho esto, quisiera entonces que tomemos esta primera carta del apóstol Pedro, ¿sí? Del apóstol Pedro, como una referencia para estas semanas que van a pasar y en las cuales lo iremos estudiando. No se queden simplemente con el material del instituto, no se queden simplemente con lo compartido desde este lado. Les animo a que busquen, a que lean, a que tomen nota, que busquen referencias, que comparen, que busquen un bosquejo, que busquen el otro. Es decir, no se queden simplemente con lo poquito o lo mucho que podemos transmitir o compartir desde este lugar. Siempre la idea del Instituto Bíblico tiene que ver con equipar y dar herramientas para que todo hijo e hija de Dios sepa que ya tiene algo en sus manos con los cuales avanzar, crecer o comenzar, si quizás es un nuevo hijo, una nueva hija de Dios,
Y entonces son herramientas que tienen en sus manos para poder utilizarlas para su crecimiento personal. Quiero darle gracias, queridos hermanos que están del otro lado. Disculpen las tardanzas que hemos tenido, seguimos trabajando con los problemas de conexión y todo esto, pero damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha brindado para compartir el mensaje de salvación, ¿sí? Que el Señor les bendiga y bueno, seguimos